Hola, mi nombre es José Antonio Méndez y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Hoy os traigo una entrevista con Rosa María Lencero, autora extremeña con alma de poeta, que se sigue emocionando con los clásicos y cuyo corazón palpita cada vez que relee a genios como Borges, Cavafis o Flor Vela Espanca. A lo largo de hora y media hemos hablado, sobre todo, y como no podía ser de otra manera, de literatura, del proceso creativo, del miedo a la página en blanco, de los buenos tiempos del grupo Alcandoria de Mérida, de la excelente salud por la que atraviesa la literatura extremeña y, entre otros muchos más temas, de la problemática del déficit de lectura en nuestro país, sobre todo entre los jóvenes. Pero aparte de todo esto, también han aflorado cuestiones a lo largo de la conversación, como la importancia del conocimiento de la historia en la formación del escritor, de la defensa del feminismo, el de antes, no el de ahora, que ni es feminismo ni es nada, de Malpartida de Cáceres y de Portugal, de su cultura, de su gastronomía, de sus paisajes y de sus gentes. Todo esto y mucho más es lo que podréis encontrar en el episodio de hoy. Os dejo, por tanto, con el verbo apasionado de Rosa María Lencero. Rosa María Lencero, muy buenas tardes y bienvenida a Comentarios desde la Barrera. Hola, buenas tardes también y muchísimas gracias. Muy agradecida de que cuentes conmigo para estas experiencias tuyas tan maravillosas y tan estupendas, que nos vienen muy bien a todos. Rosa, primero darte las gracias por atenderme y por, sé que tu agenda es bastante apretada, así que por dedicarme este tiempo. Y el objetivo de la, iba a decir entrevista, esto es una charla más o menos, la gente que no te conozca un poquito más. Y si te parece bien, pues vamos a empezar por el principio. Creo que naces en la Nava de Santiago, provincia de Badajoz, en 1960, pero te crías en Mérida. ¿Qué recuerdas de tu infancia, de esa primera juventud, Rosa? ¿Qué recuerdos te evoca aquella etapa? ¿Qué imágenes, qué olores, qué lecturas? Como era un bebé cuando mi madre regresó conmigo a Mérida, lógicamente del pueblo donde nací no tengo recuerdos así primerizos, por decirlo de alguna manera. Sí, luego los recuerdos posteriores, cuando era un poquito mayor, cuando mis padres me llevaban a la Nava para estar con mis abuelos. Mi padre al principio, cuando yo era pequeña, no puedo recordarlo, es lo que me han contado, tenía una bicicleta y en la bicicleta tenía un sillín, un transportín, de esos como vemos ahora que llevan a los niños, y así me llevaba a la Nava a casa de mis abuelos. Mis recuerdos de la infancia, de la niñez, lógicamente todos se ciñen hasta los 11 años, los tengo muy borrosos, porque a los 11 años murió mi padre. Cuando yo tenía 11 años murió él tenía 38 años y murió de lo que hoy no muere nadie, por fortuna, de una estenosis mitral. Entonces mi madre con 36 años se quedó viuda con una niña de 11 y un niño de 9. Pero yo me recuerdo en aquella época montando en un triciclo pequeñito que tenía, y con las rodillas siempre zaleadas, como decimos en extremeño, siempre con el pelo lo he tenido muy rizado, con esos tirones tan espantosos que me daba mi abuela, mi madre, para peinarme, o cuando me cortaban el flequillo ras, así como se hacía antes a los críos, ¿no? Me gustaban mucho los sombreros, y de hecho todavía de mayor me siguen encantando los sombreros.
y los bolsitos. Es una cosa increíble, ¿no? Y en aquella época, bueno, Rosa, ¿recuerdas que ya empezara tu afición por la literatura, por la lectura? Sí. ¿Algún autor, algún título? Sí, verdad. Mira, esto viene de sangre, viene de familia. Primero mi abuelo. Mi abuelo Guillermo Lencero era un cuentista. Cuentista en el sentido de que le encantaba contarnos cuentos, se los inventaba, era tremendo, tenía una fantasía y una imaginación tremendo. Recuerdos vagos de mi padre, que mi padre era un recitador magnífico. De hecho, recitaba poesías de Gabriel y Galán, de Luis Chamizo, y luego el tío abuelo mío, que es Luis Álvarez Lencero, que era primo de mi abuelo por parte de la madre de Luis, ¿no? O sea que digamos que me corre por las venas lo que es la literatura y el mundo de la lectura. He sido una lectora muy precoz, tan precoz que lo que leía no me enteraba de lo que leía, no sabía que estaba leyendo, pero era el placer de leer, el placer de ver una palabra detrás de otra escrita y de ir viendo que iba aprendiendo cada vez más palabras y que me encantaba. Y luego ya de ahí empecé a hacer pues mis primeros pinitos escribiendo en la escuela, y en la escuela me lo fomentaron, en la escuelina en realidad, y de ahí viene toda mi vida. Y entonces, literaria. Rosa, a ti que te llamó la pasión por la literatura a edad tan temprana, ¿por qué estudiaste geografía, historia y no filosofía y letras? Bueno, todo tiene su historia, nunca mejor dicho. Empecé haciendo filología, que me matriculé, yo ya hice el BUP, hice todo, hice el CAP para tener capacitación para dar clase y tal. Y digo, bueno, pues la filología, que es lógico, el estudio de la lengua, las palabras, y empecé a hacer filología, pero cuando empecé el segundo curso, me matriculé. Entonces te matriculabas en la universidad y luego yo iba por las tardes, porque ya trabajaba, yo necesitaba trabajar. Mi madre viuda, con una pensión de viudedad infame, como siguen siendo todavía, pues yo tenía que trabajar. ¿Qué hice? Estos son los prolegómenos, ¿no? Me preparé auxiliar de clínica, que en aquella época era distinto a lo que es hoy, porque enfermera en sí, cuando surgieron las ATS no había todavía. Estuve 2 años en la Politécnica de Badajoz y me preparé auxiliar y empecé trabajando de auxiliar de clínica en la clínica de un cardiólogo de don Juan Iglesias Zancada, en Mérida, efectivamente. Y me matriculé en filología, pero al segundo año de filología vi que la filología no era lo mío, que a mí también me encantaba la historia, que en historia había literatura. La geografía me fascinaba muchísimo. ¿Y qué hice? Cambié el expediente a la UNED y me matriculé en Geografía e Historia en la UNED. Y dejé la filología. Es increíble porque ¿quién me iba a decir a mí en aquellos entonces que acabaría casándome con un filólogo? Pues sí. Don Antonio Viuda Camarasa, ¿no? Efectivamente, parece que el profesor de la Universidad de Extremadura, que yo lo conocía de haberlo visto varias veces y de oídas, y de sus libros de Luis Chamizo, evidentemente. Él daba clases en la Universidad de Extremadura, porque si no tengo mal entendido, creo que él es de Huesca, ¿no? Nació en un pueblo de Huesca. Sí. Nació en un pueblo de Huesca, pero cuando se instituyó la escuela universitaria, que no era Universidad de Extremadura, cuando se instituyó la escuela universitaria de Extremadura, fue uno de los primeros que se vino. De hecho, hasta que se ha jubilado hace nada, estaría entre el quinto o el sexto más viejo de la ya Universidad de Extremadura. ¿Tenía raíces aquí en Extremadura, Rosa? No tenía raíces, pero recién acabada la carrera de filología en la Complutense, al empezar, al nacer la escuela universitaria, le ofrecieron una plaza aquí, entonces la aceptó y mira, estupendo.
Y por esos te digo caprichos que del destino os conocisteis, claro. efectivamente, ten en cuenta, bueno, él lleva aquí en Extremadura pues 48 años o así, o 49, una vida entera. Entonces él se dice a sí mismo extremaño. Fíjate qué Claro, curioso. qué bueno, qué bueno. Aragonés, Sí. extremaño, sí. Y bueno, Palabra pues inventada por nada, un filólogo. palabra inventada por un filólogo, efectivamente. ¿Y Y así cómo? hice mi carrera, estudiando, trabajando y estudiando. Lo hice en 7 años, la carrera de 5, la hice en 7 años, muy nutridos, porque lo único que hacía era trabajar y estudiar, trabajar y estudiar. Pero me lo propuse y la saqué divinamente, con matrículas de honor, Muy que bien, muy conste. bien. Y entonces, ¿y no te llamó estudiar académicamente filología, la literatura? ¿Con tu pasión por la lectura te diste por satisfecha en ese aspecto? Sí, me di por satisfecha porque teníamos literatura y era una literatura desde los inicios, vamos, me aprendí hasta las jarchas, como se decía, y bueno, aprendí muchísima literatura, lo cual afianzó en mí el gusto más por la lectura y el conocimiento literario. Aprendí geografía, la geografía me fascina, y luego soy un amante de la historia. Para mí la historia es el pilar esencial de la humanidad. Sin la historia no hay cimientos, y si no hay cimientos, la casa se desmorona. Hay que aprender historia, hay que saber historia para saber en qué punto del siglo XXI estamos, qué pasó, qué pasa y qué pasará, porque todo es cíclico. En eso estoy Sí. totalmente de acuerdo contigo. Rosa, yo también soy un amante de la historia. No la he estudiado a nivel académico, pero bueno, uno es autodidacta y va consiguiendo libros y va leyendo y se da cuenta de la realidad de las cosas, que es algo muy importante para tener sobre todo una perspectiva de lo que pasa, ¿no, Rosa? Como tú Estupendo. acabas de decir, ¿no? Sí, efectivamente, una perspectiva, porque vamos a ver, igual que como seres humanos no podemos negar de la cadena que traemos detrás desde el Neandertal, el Cromañón, etcétera, que gracias a ello es por la evolución de las especies, o como diría nuestro amigo Darwin, gracias a ellos estamos aquí. Entonces, el mundo futuro, el mundo presente en el que vivimos, el mundo social, tiene, como he dicho antes, su armazón y su pilar en lo que hemos vivido detrás de la historia. Nada se hubiera conseguido en este siglo XXI si las personas no hubieran ido quemando etapas, quemando siglos, lustros, siglos y etcétera, y hasta milenios, estamos en el 2000, evidentemente. Sin eso no hubiéramos tenido base social ninguna, y la gente se olvida de eso. Piensan que nuestra vida y nuestra cultura se ha generado como los hongos por generación espontánea, y no, ni muchísimo menos. Se debería conocer muchos capítulos de nuestra historia, sobre todo de la historia de España, que vivimos en España, no de España, de la península ibérica, Península ibérica. Incluimos también a Portugal, ¿no? Que también es un vínculo que nos une a los dos, ¿no? El amor por Portugal. Evidentemente, Portugal no podemos desgajarla como si quitáramos el gajo de una naranja y lo dejáramos por ahí como la balsa de piedra, como diría Saramago. No. Vamos juntito. Bueno, por desgracia, sabes que en los planes de estudio la asignatura de historia está totalmente relegada, Rosa. No sé si por cuestiones políticas o de poder, o vete tú a saber por qué. Bueno, pues yo creo que al poder le conviene una sociedad aborregada, parece ser, ¿no, Rosa? Porque hurtar el conocimiento de la historia, y de una historia tan rica y tan vasta como la de España, a mí eso me parece realmente fatal. ¿Tú tienes alguna opinión sobre eso, creada sobre eso, Rosa? Sí, claro que tengo una opinión, como que despotrico a diario por el asunto. Es un error garrafal. La historia pertenece a las humanidades. ¿Qué somos nosotros? ¿Humanos? ¿Por qué estudiamos humanidades sesgada, amputada y vilipendiada incluso? No, ni muchísimo menos. Perdiendo esa parte tan esencial. Es tan esencial como las matemáticas.
La vida es pura matemática también. Es imposible segregar las matemáticas, es imposible segregar la historia. Vamos a ver, ¿qué diría Pitágoras con sus números pitagóricos, la música de las esferas? ¿Qué diría Pitágoras si apareciera ahora, en el año 2022 en el que estamos, y viera cómo se está tratando la historia? Por favor, es que dejaría de existir hasta él mismo. Sí. Eso es impensable. ¿Qué vamos a hacer con Galileo Galilei? También. O sea, ¿qué vamos a hacer con Miguel Servet y la circulación de la sangre? Eso también es historia. No solamente es historia pensar que en el año 1212 fueron las batallas de las Navas de Tolosa, por ejemplo. No, historia es un compendio enormísimo, enormísimo, en el que nos sustentamos las personas y sustentamos nuestra cultura, porque si dejamos la historia, adiós toda la cultura, todo el folclore, absolutamente todo, hasta la gastronomía. Es increíble, yo no admito pues sí. Eso. Rosa, siguiendo por el camino de la literatura, que es lo que nos reúne aquí esta tarde, bueno, pues tú eres una autora multidisciplinar, has escrito sobre todo poesía, pero también te has adentrado en el relato corto, en la novela, en el teatro, en el articulismo, incluso en el guión para radio, cine y televisión. ¿En cuál de esos registros disfrutas más del proceso creativo? Bueno, pues mira, yo siempre digo que soy como los flamencos, toco todos los palos. Me encuentro cómoda en todos porque disfruto con la creatividad y disfruto generando todo lo que mi fantasía, mi imaginación y mi intelecto son capaces de hacer y de transmitir, que esa es la importancia. Hombre, yo nací poeta y cuentista también como mi abuelo. Me encantaba hacer pequeños cuentillos, pequeños cuentinos y sobre todo poesía en el colegio. Yo estudié en Mérida en un colegio que está ahora mismo desgraciadísimamente en vías de desaparecer, que es el Colegio Juan 23, que no estaba en la ubicación que está ahora, estaba ubicado en el centro de la barriada de San Juan. Y ese colegio lo hicieron nuestros padres con su esfuerzo, con su trabajo. Bueno, estudié ahí, de ahí me fui al Colegio Trajano de Mérida, que está en pleno centro, está de esquina en la Plaza de España, ¿no? Y recuerdo que ahí tenía una maestra, doña Cati, que era salmantina, como la inmensa mayoría de los profesores que ha habido en Extremadura durante muchísimos años. Eran salmantinos, venían de Salmántica. Bueno, pues doña Cati se dio cuenta de mi vena poética y me azuzaba, permitidme la palabra, para escribir poesía que luego escribíamos en cartulinas y las poníamos con chinchetas en su clase, que era su clase de lengua y literatura. Y aquello me estimulaba muchísimo. Además, nos mandaba de deberes redacciones. Y a ver, redacción, pues un árbol, redacción, ¿qué es para ti una piedra? O nos íbamos incluso enfrente de la ventana de mi colegio del Trajano, estaba el Museo Nacional Romano de Mérida. El museo estaba allí. Gran fuente de inspiración, supongo, ¿no, Rosa? Efectivamente, en lo que ahora es la colección visigoda. Pero entonces, en aquellos entonces, era el museo romano que teníamos. Y nos llevaba muchas mañanas en pequeños grupos, atravesábamos el trocito de calle, entrábamos en el museo y nos decía, a ver, una redacción de esta pieza, una redacción de esta otra. También, como no me va a gustar la historia, si me la han inculcado junto a la literatura en esos primeros años de tu vida,
de tu vida de educación, que somos como una tablilla de arcilla donde nos van improntando todo. Teniendo en cuenta, Rosa, entonces esa base sentimental donde se apoya tu amor por la escritura, en la actualidad, ¿por qué escribes? ¿Qué persigues con tu obra? ¿Por qué te hiciste escritora? Oh, eso de qué persigues, me persigo a mí misma. Sí, nunca mejor dicho. Me persigo a mí misma. Para mí escribir es como respirar. Escribir es como el latido de mi propio corazón, que necesito escucharlo, y si encima lo escuchan los demás, pues estupendo. Siempre cuando empezamos a escribir, excepto en esa pequeña etapa en el colegio, que me hacían escribir poesías y las poníamos, ya te digo, en cartulina, luego pasas por esa etapa que escribes para ti sola o para ti solo, ¿no? Sin ánimo de publicar, ¿no? Sin ánimo de publicar, es como literatura underground, que lo que escribes lo tienes en un cajón, ¿no? Pero ya un día ya empecé a contactar con Mérida, con un grupo de poetas y de escritores que ya pues se movían pues por revistas literarias. Yo era la única mujer y la más joven. Pero dije, yo tengo que meterme en este mundillo, porque si no es estéril todo lo que hago. Bueno, estéril entre comillas, porque a mí me servía como una válvula de escape y como una reafirmarme a mí misma como que podía escribir, ya que seguía siendo una lectora empedernida, ¿no? Y a partir de meterme en ese grupo, que era el famoso grupo Alcandoria de Mérida, que fuimos una tertulia durante más de 25 años seguidos, que hicimos muchísimas cosas, tanto en Mérida como por toda Extremadura. Bueno, de hecho, nosotros fuimos los que, digamos, con un acto cultural, inauguramos el famoso pabellón de Extremadura de la Expo de Sevilla. O sea que imagínate, es que la historia se necesita. Es que todo es historia en nuestra vida. ¿Recuerdas algún nombre de ese grupo, Rosa? Sí, ¿Llegasteis a editar alguna revista? Sí, editábamos, mira, ese grupo que tenía su sede en un pub que había en Mérida, que era el pub Alcandoria, que por eso se llamaba la tertulia de la Alcandoria, estaba en la calle Holguín, enfrente de las ruinas magistrales que hay de uno de los foros romanos de Mérida, y el promotor es el genio maravilloso Antonio Gómez. Antonio Gómez está premiado, multipremiado internacionalmente por la poesía objeto y la poesía visual. Y él fue el que nos inició también en la poesía objeto, la poesía visual. E hicimos muchísimos trabajos que se expusieron en media España, por no decir España entera. Componentes... El que me viene ahora más a la cabeza, Manuel Calderón, que también era un poeta y es un poeta extraordinario. Éramos 20 y tantas personas, hasta incluso había pintores, había gente que se dedicaba a la música. Éramos una tertulia muy multicultural, disciplinar, pero muy compacta. Y fueron 25 años de nuestra vida dando cultura a toda Extremadura. Eso forja también lazos de amistad, supongo, después de tantos años, muy estrechos, ¿no? Sí. Lo que pasa que, bueno, ya somos un poco mayores, hay que decirlo. Ya tenemos cada uno nuestra vida, nuestro lugar. Yo, por ejemplo, estoy a caballo entre Mérida y Malpartida de Cáceres. Entonces, desde que me casé hace 25 años con este filólogo, que quién lo hubiera dicho, pues lógicamente no he perdido el contacto del todo, como lógico, estaría bueno, pero sí que he perdido encuentros, visualizaciones y etcétera. Con el grupo Alcandoria, que por esta circunstancia, tanto mía como del resto de las personas, pues dispersamos el grupo, pero ahí está para la historia. Rosa, uno de los mayores temores de un escritor es enfrentarse a la página en blanco.
En tu caso, ¿qué haces cuando la musa no acude en tu auxilio? Supongo que habrás tenido periodos de bloqueo creativo, ¿no? Sí, todo el mundo tenemos periodos de bloqueo creativo. Yo creo que hasta el que esté haciendo una silla se queda a veces en blanco pensando si la pata la hace más para acá o más para allá, en plan broma. Pero sí es cierto, el temor a la página en blanco existe porque la creatividad y la musa son caprichosas. Entonces, lo mismo tienes una etapa en que no puedes resistir y estar casi ningún segundo sin escribir, como aquel en latín que se decía ningún día sin escribir una línea, pero tampoco ningún día sin borrar o romper algo, por cierto, ¿eh? Por cierto, porque la escritura no es ese automatismo inicial que te sale todo como una lluvia de ideas y todo es maravilloso. No, Hay te que lo tachar tienes que mucho, ¿no? currar, Hay que tachar hay que mucho. tachar muchísimo. Cuando te estás escribiendo y estás preparando algo, tú como ya te conoces demasiado, sabes anticiparte a ese bloqueo de página en blanco. Dedícate a otra cosa, déjalo ahí pacientemente, ni siquiera meditarlo, simplemente lo vuelves a tomar en otro momento y te aseguro que con disciplina y trabajo sigue. O sea, el miedo es al bloqueo, que es normal porque la creatividad no es un manantial que está fluyendo permanentemente, ni muchísimo menos. Todo tiene su momento. Para escribir hay que tener la soledad del monje, para empezar. Y si tienes mucho bullicio a tu alrededor, no te concentras. Yo cuando estaba escribiendo la novela La paz del lobo, que tardé 4 años en escribirla, yo Hablaremos de trabajo. ella. Claro, trabajo y tengo mi casa y tengo mi marido. Me ponía a escribir y me cefraba, como decimos en extremeño, que me encantan usar palabras extremeñas. Me cefraba escribiendo. Llegaba un momento que mi marido me decía, en esta casa no se cena, solo se escribe. O sea que tú imagínate. O bien estaba escribiendo, pim, 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 tan inspirada, y estaba haciendo la comida y me levantaba un instante, me iba a la cocina, movía lo que sea, veía lo que sea y me venía otra vez al ordenador. Y Es entonces que era simultáneo una cosa y la otra. el escritor, yo creo que es un ser incomprendido, ¿no? Por la gente que pulula a su alrededor. Total. Ya que has sacado la novela de La paz del lobo, Rosa, que creo que escribiste en 2006, puede ser. Sí, puede ser, sí. Y si no tengo mal entendido, ¿es tu única novela hasta la fecha o has vuelto a escribir alguna más? Sí, como novela hasta la fecha es la única, porque luego tengo un libro de relatos que está agotado. La novela La paz del lobo, está agotada. Menos mal que, bueno, la editorial creo que también la puso en ebook y es accesible a la gente. Si es que esa es la cosa, que a lo mejor decirlo es pasarme de la raya, pero se me agotan los libros. Tengo Está bien muchísimos decirlo. lectores, tengo muchísimos seguidores porque yo me muevo muchísimo con la gente y me encanta transmitir y tal, y la gente responde muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Y La eso paz del me lobo emociona. está ambientada en la posguerra civil en Extremadura, ¿no, Rosa? Es una Sí. especie de denuncia social a aquella época, al sufrimiento de la gente del pueblo de la tierra. Bueno, más que denuncia social, porque bisturí no tiene La paz del lobo, no tiene bisturí para abrir heridas, ni quiere resarcir heridas, ni nada, es la realidad. Es real, es una novela real de cómo se vivió en Extremadura en la intrahistoria extremeña, la intrahistoria, cómo se vivía, cómo era la sociedad, cómo era la cultura, cómo se pensaba. Si lógicamente no puedes obviar lo que era la represión y cómo vivía la gente y tal y cual, y cómo se vivía como en un decorado de cartón piedra en la época del franquismo y qué había detrás de ese decorado. Sí, lo que pasa es que he procurado hacerlo con tal sensibilidad que no hiera absoluta, que constate, plantee y quite la venda de los ojos
como es la portada del libro, el casco de un soldado con un libro abierto pero con una venda en los ojos. Eso era lo que pretendía. La verdad es que estoy contenta en el sentido de que está en muchas páginas de literatura de la memoria histórica, y eso también me emociona mucho porque ha llegado a lugares insospechados para mí, que me he llevado sorpresas tremendas. Ha podido llegar la novela, pero un repaso además a historias reales. En concreto, cuando un compañero mío del ayuntamiento se enteró que estaba escribiendo una novela sobre la posguerra extremeña, me dijo que su abuelo era uno de los que había muerto en el bombardeo que hubo en Mérida, concretamente en la Puerta de la Villa, en la Navidad del 36. Y me trajo la partida de defunción del abuelo. Entonces yo, por respeto, le cambié el nombre y los apellidos al abuelo, pero la transcribí literalmente. Se lo dije y luego dice, mira, Rosa, me ha dicho mi abuela, la viuda, que le pongas el nombre completo, el nombre real de mi abuelo. Digo, pues como tú quieras. Y puse el nombre real de su abuelo, porque había mucha gente que cuando yo estaba diciendo lo que estaba escribiendo, y mucha gente me daba sus testimonios. O sea que muchísimos testimonios de la novela La paz del lobo son reales, vividos, sufridos y aguantados. Y habiéndote proporcionado tantas satisfacciones esa novela, Rosa, ¿por qué no has vuelto a incursionar en la narrativa? Porque me entretuve por el camino escribiendo 3 obras de teatro, 2 de ellas se estrenaron, una de ellas se estrenaron en Plasencia, en Mérida y en Cáceres. Y una de ellas, creo que era la de Nosotras Mujeres, la llevó en aquellos entonces el grupo de teatro universitario que había, bajo la dirección de magnífica, de Asunción Mieres. La llevaron a un certamen de teatro universitario, no sé si era en Lugo o en Orense, en un sitio de Galicia, y quedó la segunda. Y escribí 3 obras de teatro. 2, repito, se estrenaron y tuvieron muchísimo éxito. Luego escribí mucho cuento infantil, me he dedicado mucho a la literatura infantil. Luego escribí el libro de relatos que me costó también mi tiempo. Y he colaborado en muchísimas revistas literarias que me piden participación. El guión para el increíble viaje de Lucius Dam, de Maite Ruiz, ¿no? Película infantil que quedó nominada para los Goya como animación, y luego tuvo en América un premio bastante importante porque era sobre los derechos del niño. Y a mí me tocó el derecho del niño, debe ser protegido, si no es por la familia, es por el Estado, que no se puede quedar desamparado a un niño. Y otros guiones que también me han encargado, que he seguido haciendo. Y luego bueno, un libro de relato, ¿no? De relato corto, ¿no, Rosa? Que también recibió el premio. El de Nosotras Mujeres, que era un libro de 18, Encantadas de la vida, que me voy de un lado a otro, fíjate. Encantadas de la vida, ese tuvo un exitazo tremendo porque era un libro de relatos. Me parece que eran 17 relatos de mujeres y un relato de un hombre. ¿Ese fue el que recibió el Premio Nacional de Relato Corto, puede ser? Ah, bueno, sí, ese fue otro relato, el de la mujer sobrante, ahora te cuento. Sí. Porque te digo, el libro de Nosotras Mujeres, la bulimia, la anorexia, la violencia contra las mujeres, los maltratos, el desamor, la tiranía de la moda, la soledad de las mujeres, o incluso la mujer madura que decide vivir sola y vive tan feliz. Son relatos muy amplios. Luego el que tú dices que recibió el Premio Nacional de Relatos de Mujeres, La mujer sobrante. Es un relato que lo hice sobre el problema que había en la China cuando a las mujeres se le amputaban los pies con esos vendajes tan horrorosos. Entonces yo lo contrapongo a una abuela china que sufrió ese martirio chino
nunca mejor dicho, a su nieta, que es una mujer moderna, cómo tiene que luchar en una sociedad que aún no aceptaban que la mujer china no se casase y no procrease. Y ese fue el que recibió el Premio Nacional de Relatos, sí. Estoy encantada con él porque ha tenido mucho éxito. Rosa, ¿quiénes podríamos decir que han sido los autores que han influido principalmente en tu obra? Los fundamentales, los que tú consideras que sin ellos a lo mejor ni siquiera te hubieras lanzado al barro de escribir. Sí. Bueno, como te he dicho, he sido una lectora procaz y empedernida totalmente. Lo que es en poesía está muy claro. Todo lo que es la poesía barroca me gusta muchísimo. He leído muchísimo a Góngora, a Lope de Vega, Quevedo me encantaba. Quevedo me encantaba porque tanto mi padre como mi abuelo hacían muchos chistes de Quevedo, muchísimos chistes. Quevedo esto, Quevedo lo otro. Cuando trasterraron a Quevedo a Portugal y le prohibieron pisar tierra española, cómo vino a España, se presentó en la corte sobre un carro con tierra portuguesa. O sea, tú imagínate, esto es, vamos, un recuerdo así de la... entonces, bueno, la poesía barroca me ha gustado muchísimo y me sigue gustando. La generación del 27, pienso que para la poesía española fue un despertar tremendo, como si naciera de nuevo el sol, totalmente. Luego la poesía de posguerra, la de los 50, con esa poesía social tan fuerte, con tanta garra, con ese lenguaje ya tan crudo y tan duro, también me marcó muchísimo. La poesía griega con Yorgos Seferis, Odiseos Elitis, Cavafis, bueno, todavía me sigue palpitando el corazón cuando leo a Cavafis o a Seferis o a Elitis, totalmente. De hecho, mi casa es como si fuera la biblioteca de Alejandría, imagínate. Y luego dentro de la narrativa, un libro que me marcó muchísimo cuando lo leí, que lo tuve que volver a leer, Las uvas de la ira, de Steinbeck. Madre mía, por favor, lo tiene que leer la gente, lo tiene que leer. Bueno, ¿y qué decir de Julio Verne? Que yo era una afiliada de Julio Verne, totalmente. Aventuras, ¿no? Novela de aventuras. Novela mucha gente de considera que es obra menor, Rosa, y yo creo que están totalmente equivocados, ¿no? No. Yo, el primer libro de Julio Verne que me leí, 20.000 leguas de viaje submarino, bueno, es que todavía lo tengo en la memoria. Y bueno, luego la narrativa, tanto extranjera, sobre todo americana, como la narrativa española. No te sabría decir ahora porque son tantos y tantos. Que han sido para mí una fuente para beber en ella, vamos, la fuente de Castalia, totalmente. Que por cierto, cuando estuve en Grecia y estuve en la fuente de Castalia, os vais a reír de lo que digo, pero que está muy cerca del templo de Apolo en Delfos, me llevé hojas de laurel, pues para pedir protección como escritora y como creadora literaria. Y oye, pues creo que resultó. Rosa, sí, Borges, por ejemplo. Sí, cierto, me gusta mucho Borges, me encanta. Borges al principio, no solamente por el Aleph, que es una obra de arte como en la literatura, sino que los relatos que al principio me parecían oscuros, densos y dificilísimos, como son tan magistrales en la lengua, en los giros que tiene, en la plasticidad que hay que encontrarla para que te dé vibraciones. Me gustó mucho. Saramago, como literatura portuguesa. Pessoa. Bueno, y qué decir de Flor Velas Panca, si la poesía de Flor Velas Panca y su vida me encantan, me enamoran. Que además fuimos a Villaviciosa a ver su tumba y a rendirle pleitesía.
que ya le he hecho varios homenajes, o sea que Rabindranath Tagore me marcó también muchísimo. Conforme me va viniendo, son tantos que no podría. La literatura actual también me encanta, nuestros grandes autores extremeños me encantan y me fascinan, lógicamente, pero si digo uno se me van a enfadar los demás. Y son todos ya digo amigos. yo, por ejemplo, no sé, Luis Landero, Javier Sí, Cercas, ¿no? Sí, Eugenio Fuentes, efectivamente. creo que también es Uy, extremeño, ¿no? sí, bueno, Eugenio Fuentes, tenemos ahí una figura internacional magnífica de la novela negra. Y luego nuestras escritoras extremeñas contemporáneas de novela negra policíaca, Susana Martín Gijón, es una joya. De novela histórica, Maribel Carvajal, en Mérida. De Calamonte, que has presentado hace poco su última novela, ¿no? Exactamente, de Calamonte, pero ya es emeritensa por los 7, 17 y todos los costados. Rosa López en Coria. Rafaela Cano en Badajoz. Si es que tenemos unas maravillas de escritoras aquí a nuestro lado y tenemos que leerlas para apoyarlas. No solo para apoyarlas, sino que leyendo su obra nos damos cuenta que son magníficas y son mujeres. Tanto de literatura policíaca, histórica, psicológica. Voy a usar una palabra que no me gusta mucho, pero que en este sentido la voy a decir. Tenemos una pléyade totalmente tenemos cantera, ¿no, Rosa? Tenemos una cantera inagotable, porque Extremadura es muy rica culturalmente y tenemos tradición literaria, con lo cual vamos a continuarla. Claro, que más allá, ¿no? Sobre todo de los más conocidos, ¿no? Oye, que tiene su mérito, por supuesto, ¿no? Como lo que hemos nombrado ahora, ¿no? Luis Landero, Javier Cercas, Jesús Carrasco, por ejemplo. Ay, sí, me encanta Jesús Carrasco. Sánchez Adalid también, ¿no? ¿Qué decir de Dulce e Inma Chacón también, ¿no? Sí, efectivamente. Grandes amigas. Como escritoras son, ¿qué voy a decir? Si digo la palabra magnífica, probablemente me quedo corta. Pero como personas y como amigas son excelentes. Por eso te digo que olvidaríamos muchos nombres importantes, porque todos somos amigos y todos somos conocidos, y me da pena no decir a otras personas así un poco, pero he dicho los nombres de las mujeres porque hay que apoyarlas y hay que leerlas, y porque valen más que su peso en oro, porque son personas que también tienen sus familias, sus casas, y se dedican a escribir de una manera como robando su tiempo a sus otras personalidades. O sea que, y ahora lo de personalidades, me recuerdo una frase que a mí me encanta de Mario Benedetti, que viene al pelo, que es: le tengo dicho a todas mis personalidades que no me molesten cuando estoy escribiendo. Fíjate qué cosa, si es que un escritor tiene muchísimas personalidades. Muchísimo, es que cambiamos de registro como de personalidades, y esa es la riqueza. Tú eres una mujer muy, muy comprometida pues con el papel, y valga la redundancia, de la mujer en la sociedad. Pero ¿te consideras feminista? Al menos el concepto de feminismo que hay en la actualidad, que yo creo que el feminismo de Irene Montero no coincide, por ejemplo, con el feminismo de Clara Campoamor, ¿no? Pero ¿tú te consideras una mujer feminista? Bueno, feminista a lo Irene Montero, jamás de los jamases. Jamás de los jamases. Tercera vez, jamás de los jamases. Feminismo, en el efecto que hay ahora mismo de feminismo, no. Nunca, nunca. He sido, soy y seré toda mi vida feminista. Pero desde luego en otras acepciones del diccionario que no tienen nada que ver con lo que se está tomando ahora en concepto feminista actualmente, ni muchísimo menos. ¿Y por qué soy feminista? Porque soy mujer
y defiendo a la mujer y defiendo nuestra postura, nuestro peso en la sociedad, que pienso que es que no teníamos ni que defenderlo, porque somos personas. Primero somos personas y luego tenemos nuestro género y punto. Entonces yo siempre he abogado porque la mujer esté donde tiene que estar, en los momentos en los que tiene que estar y como tiene que estar, lógicamente, pero repito que como sea a mi juicio, desvirtuado el feminismo, ahí no me van a encontrar. Ahondando en eso de desvirtuar el feminismo, también se ha desvirtuado incluso hasta el lenguaje, ¿no, Rosa? Con estos desdoblamientos de género que son un poco, no, son bastante absurdos, ¿no? Yo soy del género humano, no soy de la génera humana. Con esto ya te lo digo todo. Totalmente. Yo cuando digo los hombres hemos evolucionado, oye, mira, lo siento muchísimo. Yo, decidme lo que sea, ponerme el San Benito que queráis, pero yo lo sigo diciendo. No porque me haya crecido con una cultura machista exacerbada, porque yo desde que era pequeña lucho contra ese machismo, pero que no, ni muchísimo menos. El hombre no es malo por naturaleza, ni mucho menos como piensan algunas, ¿no? Efectivamente, totalmente. Yo no puedo decir, que en ese sentido tendría que decir los hombres valientes y las mujeres valientas. Pues no, que no, sí. me Absurdo, niego. que estamos rizando el rizo de la, yo creo que incluso hasta de la estupidez, ¿no, Rosa? Porque esto ya... Bastante. Se está nadando bastante en la estupidez y más de 2 personas se van a ahogar totalmente. Sí. Rosa, cambiando un poco de tercio, tú has tenido la suerte de que te han concedido algún premio que otro. Ya hemos hablado del Premio Nacional de Relatos Cortos, ¿no? Por La Mujer Sobrante, pero al mismo tiempo también has formado parte de jurado de premios literarios. La pregunta, ¿se siente uno una especie de semidios decidiendo a quién se le da un premio y a quién un accésit? ¿Dónde te sientes más a gusto tú, como jurado o como aspirante a un premio? Es complicado, ¿no? Bueno, es complicado, muy complicado. Porque mira, como jurado, yo y la gente yo soy bastante equitativa, la gente que me conoce lo sabe. Como jurado, soy una sufridora. Y soy una sufridora porque, como soy escritora, necesito un respeto y tengo que dar ese respeto. Si yo recibo, por ejemplo, en el último premio de relatos en el que he estado, un premio de relatos magnífico, que es el Helénides de Salamina, de Casar de Cáceres, que es magnífico de verdad, que se presentan 200 y pico y 300 y pico de obras de España y toda Hispanoamérica. Si me toca leer 85 obras, puedo asegurar, y quien me conoce lo sabe, que yo me leo las 85 obras, porque es que, ¿qué hago con el respeto a ese trabajo? ¿Qué hago con ese respeto? Si lo pierdo, me pierdo el respeto a mí misma, porque yo podía haber estado en ese otro lado, lógicamente. Que puedo decir, ay, por favor, qué mal, o cuántas faltas de ortografía, o qué sinsentido, o qué lo que sea, pero tengo que saberlo desde que empiezo la página 1 hasta que termino la página 15. Aunque a veces lea un poco más deprisa, pero ¿qué hago con ese respeto que es mi respeto también? Y claro, luego, el escritor, como mínimo, se merece que lo lean, ¿no, Rosa? Al menos para decir si lo que ha escrito es bueno o no lo es. Efectivamente, claro que sí. Te repito que a mí no me cuesta trabajo, por mucho que sea, porque me veo reflejada en ese espejo. Pues yo también me he presentado a muchos concursos literarios. Tengo 8 o 10 premios de poesía, el de relato, tengo otro de cuento infantil, o sea que es que... Y muchas veces digo, me voy a presentar esto, me voy a presentar lo otro, pero la pereza me puede. La pereza me puede, y que también hay gente muy buena, por otra parte. Y también hay gente muy experta en ganar premios literarios.
muy experto. Al hilo de eso, Rosa, el que te den un premio es sinónimo, pregunto, ¿es sinónimo de que eres buen escritor o de que las editoriales simplemente se aseguran de que van a vender muchos libros? Pues de que seas buen escritor también es muy relativo, porque hay veces que en los premios se queda también mucha gente buena por el camino. Porque con una sola obra o un solo poema o 5 poemas que tú presentes o 18 en un ramillete que tú presentes a un premio, no está toda tu vida literaria y todo tu valor literario ahí, para empezar. Y segundo, en el mundo de los premios, las editoriales son muy cucas y son mercantiles. Son un negocio. ¿De qué vive la editorial? De la venta. Entonces, ¿qué vamos a apoyar? Pues imagínate. Y en lo de premios, vamos a ver, mira, ¿cuántos escritores que póstumos se han hecho famosísimos y no tienen sombra, y han sido póstumos? Porque no han podido concebir el fracaso y se han suicidado. El premio Pulitzer está lleno de varios suicidios y hay uno muy importante, que si no habéis leído ese libro lo tenéis que leer. La conjura de los necios, de Peter O'Toole. Madre, qué libro. De Peter O'Toole es... Peter O'Toole, es de Peter O'Toole. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero... Bueno, se llama Peter. Sí. Y es la conjura, búsquenlo por internet. La conjura de los necios. Por favor, qué libro. Es impresionante. John Kennedy Toole, Rosa, que ahora me viene a la memoria. Sí, John Kennedy Toole, sí. Ay, John Kennedy Toole, y yo decía Peter Toole. Sí, es que Peter O'Toole me suena a mí actor, me suena a mí que es un actor. Sí. Bueno, esos son los lapsus mente que tenemos. No ibas desencaminada, claro que no. Sí, no iba desencaminada, pero con eso me refiero que a veces el fracaso estrepitoso de una persona que se ha tirado toda una vida con una obra que sabe que es magnífica, pues se lo patean. Pues es que raras veces, Rosa, yo creo que un genio literario es reconocido por sus propios contemporáneos, ¿no? Ha pasado mucho, ¿no? Sí. O sea, Kafka, no sé si también murió empobrecido. Totalmente. James Joyce con su Ulises, bueno... También, efectivamente, que hace muy poco ha sido centenario y claro, se le ha dado otra vez el bombo y platillo que sigue mereciendo, lógicamente, al Ulises de James Joyce, si eso es una obra que no tiene parangón. Ay, mira, otro autor que me encanta, que me acaba de venir a la mente, es Julio Cortázar. Me gusta muchísimo. Me encanta. Me gusta muchísimo. Bueno, Rayuela, y mi querida Rayuela. Y bueno, en la historia de Cronopios y de Fama y esos libros tan maravillosos. Y bueno, por favor, me culpo de olvidarme de mi Marguerite Yourcenar. Si yo soy una entusiasta de Marguerite Yourcenar, antes de que se pusiera de moda el libro de Adriano de Marguerite Yourcenar, muchos ya lo habíamos leído y lo teníamos en el corazón. Yo perdona mi ignorancia, Rosa, pero yo a esa autora la desconozco por completo. Ay, como otros tantos, tantos. Pues si quieres te puedo dejar los 18 o 20 libros de Marguerite Yourcenar, porque los tengo todos como si fueran oro en paño. Iba a decir como si fueran la Biblia. Y te digo, la Biblia me encanta. Para mí es un libro que dirás, vaya entrevista tan atípica que estamos teniendo y tan caótica. Todos los palos, no, de eso se tocando, como yo dije antes, tocar. Sí. La Biblia es un libro magnífico. Son unas historias verdaderamente bellísimas. Y donde dejamos el cantar de los cantares, por favor, pero si eso es una gozada. O sea, es que la Biblia, yo creo, hay por ahí estadísticas y todo tipo de listados, creo que es el libro más leído de la de la historia, y luego le sigue el Quijote, creo, ¿no? El Quijote y el Capital de Karl Marx, o sea que tú imagínate, el Capital de Marx, o sea que tú imagínate, es que entonces, en realidad no podemos concebir la vida sin un libro. No, absolutamente, claro que sí, en eso también estoy totalmente de acuerdo.
Totalmente. Yo he sido monitora de varios talleres de lectura. Uno de los talleres de lectura que duró años son a las mujeres de Mérida, de El Barrio, o sea, se llama así El Barrio, ¿vale? Eran mujeres amas de casa que prácticamente nunca se habían asomado a la lectura. Y yo les decía, bueno, tenéis que leer, aunque sean las recetas de cocina. Y las empecé a meter en ese mundo leyendo precisamente un libro de Isabel Allende sobre cocina y tal, que a mí Isabel Allende también me gusta muchísimo, por cierto. Leer hasta las etiquetas, ¿no? Que también es una frase que tú sueles decir, ¿no? Hasta las etiquetas, siempre lo digo, leer, aunque sean libros de cocina, y leer hasta las etiquetas, efectivamente. Entonces, Rosa, hemos quedado en que un escritor escribe para que lo lean, para que lo premien o por pura vanidad, Rosa, porque los escritores tenéis mucha vanidad, ¿no? Bueno, mucha vanidad. Mira, eso, sí, verá, todo lo que acaba de decir casi forman binomios. Y en esos binomios hay, como dirían los ingleses, 50-50. Hay quien escribe para ser reconocido y tener muchos premios, ahí tenemos un binomio, 50-50. Hay quien escribe porque lo consideramos como una necesidad vital y descubrimos que también nos gusta dar, en mi caso, necesidad vital, y que también me gusta dar a conocer lo que escribo para que la gente disfrute y la gente aprenda y la gente conozca otros mundos y todo eso. Y bueno, los hay que les gusta escribir para ellos solos, en fin, hay de todo lo que tú has dicho. En un solo escritor no creo que se den todas las posturas, porque ya seríamos súper más literarios, súper más literarios, ¿no? Pero se escribe por muchas razones. Por terapia, también el escribir es una válvula de escape, totalmente. Hay muchísima literatura de diarios y muchísima literatura de cartas que se han escrito por esa necesidad, como válvula de escape, que luego se ha publicado y se ha dado a conocer. Intercambios epistolares, ¿no? Que en principio muchísimo. No estaban concebidos para editarse, ni mucho menos para publicarse. Efectivamente. Que luego... Claro. Rosa, has mencionado los talleres de lectura. Yo quiero hablar ahora de los talleres de escritura. Sí. ¿Se puede aprender el oficio de escritor en ese tipo de talleres? Al menos los mimbres. ¿Verdad? Si tú has nacido con el don de la creatividad, en este sentido de la literatura, me parece muy bien que se asista a un taller de escritura. ¿Por qué? Porque te dan unas pautas a seguir, porque te quitan vicios raros que puedas tener en la escritura, sobre todo en la narrativa. Te enseñan a que no repitas en un mismo folio 28 veces 28 gerundios. Iba caminando y luego iba bebiendo de un vaso, iba mirando, iba anotando en su libreta, tremendo. Entonces sí que te dan una serie de pautas, te encarrilan y te enseñan a tener una narrativa fluida, que no sea excesivamente adjetivada, y sobre todo esos adjetivos, epítetos, ¿qué tal? Tú no puedes decir en una novela, en la tarde caía la nieve blanca sobre la carretera, no sé qué. La nieve ya sabemos que es blanca, ahórrate el blanca, ¿no? Evitar reiteraciones, ¿no? Y cosas, efectivamente, y cosas así. O usar muletillas, que los escritores, cuando estamos escribiendo, tendemos a usar muchas muletillas, que mientras estamos escribiendo y es borrador, vale, muy bien, porque te agiliza la narración, pero luego como hay que currarlo y hay que trabajarlo, quita muletillas, quita hilaciones, quita gerundio, quita frases larguísimas, en fin, que todos hemos aprendido a escribir así, totalmente. Sí, a base de errores y de equivocaciones, ¿no? Evidentemente. Claro, ¿no? Y a base... Lo que hablábamos al principio también, ¿no? De tachar mucho y de desechar mucho. Tachar, ¿no? Desechar, pulir, leer, releer, y etcétera, etcétera, etcétera. Y además hoy la narrativa
la narrativa va cambiando también mucho. Ya no se escribe como se escribía, como escribía Cecilia Wall de Faber. Vamos a ver, ni muchísimo menos. O Carolina Coronado, ¿no? O Carolina Coronado, lógicamente, otra de nuestras grandes, lógicamente. Y tampoco en poesía, tampoco se escribe como se escribía hace X años, a pesar de que esa poesía nos sigue palpitando y nos sigue gustando. Yo muchas veces me sorprendo a mí misma recitando poemas antiguos. El otro día estaba recitando, bajando las escaleras de mi casa, con 100 cañones por banda, viento el sol a toda vela. Digo, pero bueno, es Proceda, ¿de dónde sale? Otro de los nuestros, ¿De dónde sale aquí por los escalones de mi casa? Y a mí me pasa eso muchísimas veces, ¿sabes? Pero me gusta. O empiezo a recitar poesías que aprendí de niña, o las poesías esas infantiles tan bonitas de Lorca. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. Qué bonito para enseñarles a los niños. Y que nosotros lo tengamos como un ejercicio mental también. Bueno, verás, José Antonio y gente que escuche, que me enrollo como una persiana. No, pero no. Es mi mundo, y me encanta. Se nota que lo vives con pasión. Entonces, sí. Rosa, para escribir sobre todo hay que leer mucho, más allá de que uno vaya a talleres de escritura, ¿no? Pero leer. Sí. Pongámonos en el caso muy habitual de un escritor sin lectores, Rosa, o con muy pocos lectores. Debe persistir en el intento, seguir escribiendo a pesar de esa orfandad de público, escribir por el puro placer de escribir, o mejor dedicarse a otra cosa. No. Si tú tienes ese don, que ya lo he dicho, frase de Federico García Lorca o atribuida a él: soy poeta por la gracia de Dios o del demonio. Bien, te haya tocado la varita de quien te haya tocado y tú eres escritor y tu esencia es escritor y te gusta escribir, sigue escribiendo. Porque hace un momento dije y lo mantengo, que escribir también es como una válvula de escape o como ese desdoblamiento de personalidad que necesitamos las personas para quemar ese vigor interno que tenemos en nuestra creatividad y en nuestro intelecto. Si no te leen ahora, ya te leerán, pero no puedes ni cortarte las venas ni dejar de escribir. ¿Por qué? O sea, no sé, es como a quien le gusta el fútbol y ha empezado a jugar el fútbol desde muy pequeño y se ha fracturado una pierna y le dice: usted ya no puede jugar más al fútbol en la vida. Y tachas el fútbol y vamos, cada vez que ves que empieza un partido en la televisión, quitas la televisión y hasta le pones un crespón negro. No. ¿Por qué? Hay que aprender a convivir con nuestras esencias. Y si eres escritor, te lean o no te lean, sigue escribiendo. O me lo manden a mí, que yo lo leo todo. Es así de claro. Rosa, ¿es obligatorio para poder escribir haber leído a los clásicos? Hombre, tal como obligatoriamente, no creo que sea tan obligatoriamente, pero sí es conveniente. Es muy, muy conveniente y muy recomendable, porque dirás que siempre uso la palabra pilar, pero los clásicos son el pilar de nuestra literatura. Entonces, que no se conozca quién era Góngora, Quevedo, Lope de Vega, o en teatro Tirso de Molina, o quién era Zorrilla, y eso hablándote de lo más así, pues, ¿qué quieres que te diga? El mismo Cervantes, ¿no? El mismo, por favor, mi Cervantes. Es muy penoso. Los clásicos hay que conocerlos. No te puedo decir que te leas toda la obra literaria de Quevedo, pero sí que tienes que conocer quién era Quevedo, qué escribía, en qué circunstancias, y etcétera, etcétera. Es muy conveniente.
Rosa, avanzando en la entrevista y ya estamos a punto de terminar, a la España actual le aquejan muchos males que no son ni Sí, mucho menos nuevos, ¿no? Pero que sí se han agravado con el paso de los tiempos. Uno sí. de ellos, y ya hemos hablado así como de pasada de este tema, es que uno de ellos y del que traen causa el resto de los males es que en España se lee poco y se lee mal, ¿no? ¿A qué crees tú que es debido a este déficit de lectura? ¿Por qué ese hábito no ha calado entre nosotros? Pues la verdad es que me gustaría tener una explicación lógica y que convenciera, porque se le está dando mucho auge a la lectura. En los colegios se está luchando con los chavales y las chavalas para que lean. Libros hay, bibliotecas hay, los colegios están normalmente, o por lo menos hasta lo que yo he conocido, están bien dotados de libros. Me da la sensación de que vamos a hablar del niño o niña españoles, que son los que conocemos, que les atrae poco la lectura porque la mayoría están inmersos en los juegos tecnológicos, las videoconsolas, etcétera, etcétera, y juegos terribles que además son peligrosos y no pierden, es horrible decirlo, no pierden el tiempo en abrir un libro o la funda de un ebook, que ya ni siquiera tienen que pasar las páginas, que pueden ampliar la letra como quieran para verla bien. No entiendo cómo, habiendo tanto libro de aventura, de viaje, de ciencia ficción, de todo tipo de género, el cómic, el manga, todo eso, no entiendo cómo no les gusta sumergirse en ese mundo. ¿Tú crees que las nuevas generaciones ya las hemos perdido para el mundo literario? Pues yo me gustaría no pensarlo, porque ahora está surgiendo una nueva ola, no es que sea un tsunami de ola, que ojalá lo fuera, de un tsunami de escritores y de lectores, pero está surgiendo ahora un movimiento muy joven con la poesía que hacen por las redes sociales, por internet y tal y cual, y bueno, es pequeño, es breve, pero bueno, es esperanzador, es como una semilla. Ojalá estas nuevas generaciones, que no son estas que ya tenemos casi perdidas, retomen otra vez ese hábito de la lectura y de la escritura. Pero yo insisto, tenemos medios, muchos medios a nuestro alcance, y no comprendo cómo nuestros jóvenes no hacen caso a eso. No lo comprendo. Una de las consecuencias de no leer es que se escribe mal y se habla peor, ¿no? Hoy en día, y tú lo sabes de primera mano, están llegando a las universidades, Rosa, alumnos que a duras penas son capaces de hilar 2 frases seguidas. Hombre, claro que sí, llegan a la universidad, como solemos decir vulgarmente, raspado. Quien no lee no aprende ortografía. No aprende ortografía y no aprendes a hablar, a expresarte, no aprendes a dialogar, a transmitir nada. Entonces, no me extraña que simplemente, como yo he dicho muchísimas veces, para una entrevista de trabajo, que te hacen una entrevista, que es de tú a tú. Si no sabes expresarte, aunque tengas terminado un bachillerato o estés en un primero de carrera, si no sabes expresarte, es terrorífico. Luego te ponen a hacer un texto por el ordenador o lo que sea y cometen una falta de ortografía garrafales. Que mucha culpa de esto lo tienen los famosos mensajes que se mandan antes por SMS, ahora por WhatsApp, que acortan las palabras, no existen las Vs, no existen las Bs, no existen las J, no existen las G. Ni los puntos ni las comas, Rosa. Ni los puntos ni las comas ni nada. Fíjate en lo de las comas que tú acabas de decir, la famosa frase esa antigua de la que puede depender la vida de una persona en una sentencia. Perdón, imposible, o perdón, imposible. Que eso se ha puesto de modelo cienes y cienes de veces. Y no hay manera. Entonces, no lees, no hablas, no escribes, lógicamente. O sea, la pobreza más absoluta, la ramplonería. Y con eso no se va por la vida. Imposible. Rosa, tú que has sido hace ya años
directora del Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura. ¿Ese déficit de lectura se puede paliar desde los poderes públicos inyectando más dinero en el presupuesto, o eso ya es una causa perdida? Bueno, vamos a ver, no es una causa perdida. Y siempre cualquier inyección económica, los presupuestos económicos para que ayude pues a fomentar la lectura, engrosando las bibliotecas, creando clubes de lectura, todo siempre es bienvenido. Ahí no va a caer nunca nada en un saco sin fondo. Pero yo te aseguro que lo he vivido y lo he visto y lo sigo viendo, que se promocionan desde las instituciones, se promocionan las lecturas, se dotan a las bibliotecas, se miman a los clubes de lectura, se animan a que surjan clubes de lectura infantil, juvenil, adulto. Hay clubes de lectura de todo, de poesía, de narrativa, en inglés, en francés, italiano, de ciencia ficción. O sea que invertir se invierte, claro que sí, y se seguirá invirtiendo. Y se sigue luchando por paliar este terrible déficit lector de nuestros jóvenes. O sea, que pero no es una falta de iniciativa por parte de los poderes públicos, sino más bien de voluntad, ¿no? De los propios... No, más bien de voluntad. De voluntad del personal, por decirlo así. Es la voluntad. Y la voluntad es la que mueve montaña. Y un libro no es una montaña, hombre. Vamos, por muy grande y gordo que sea, la trilogía del Señor de los Anillos sería una gozada que sujetaran en las manos su peso, o en un ebook, o en un móvil, o en una tablet, por favor, si tenemos recursos. ¿Tú eres partidaria del ebook, Rosa, o prefieres el libro tradicional? Bueno, yo es que tengo el corazón partido, totalmente. El libro tradicional es mi joya, no puedo prescindir del libro tradicional, como es lógico, por todo, por el tacto, por las páginas, el tacto ese del papel, el olor del libro nuevo, el poner tu firma y tu rúbrica en él, o que te lo dedique un autor, que eso es ya una gozada, el tenerlos en tu estantería, es decir, tengo una biblioteca rica y variada, pero claro, también me gusta mucho el ebook. ¿Por qué? Por operatividad, no pesa. En un pequeño chisme puedes llevar 3.000 libros de 700 páginas cada uno. Lo puedes leer en cualquier momento, en un autobús. Yo leo mucho en el autobús cuando me traslado al trabajo. Te lo puedes llevar a cualquier sitio y es tan transportable y tan cómodo que me tiene enamorada también. Pero mi libro en papel... que nos conocimos en este tren extremeño nuestro de cada día, Ay, camino de Mérida al trabajo, pues sí, yo la verdad es que te recuerdo, no entre ebooks, pero sí entre papeles, entre libros. Sí, cierto. Bueno, toda la gente tenía que ver conmigo en el tren, porque recuerda que yo me sentaba en el compartimento donde hay mesita, desplegaba la mesa y ahí ponía toda, vamos, como un pequeño despachito, y trabajaba y adelantaba y tal. Sí, años he estado pues así. El desastre que estamos viviendo en Extremadura con el tren, yo creo que daría para una novela, ¿no, Rosa? Yo te animo a que... Mira, es una novela de suspense, misterio, intriga y terror. Un género literario magnífico. Oye, a lo mejor algún día me animo, fíjate. Algún relato corto. Sí. Rosa, no me gustaría terminar esta charla sin que me contaras el vínculo que tienes con Malpartida de Cáceres. Oh, pues mira, es un vínculo... De donde has llegado a ser pregonera en Semana Santa, si no me equivoco. Sí, cierto. Sí, pues mira, es curiosísimo porque yo he llegado a Malpartida de Cáceres, que es mi pueblo de adopción y donde he terminado empadronándome, porque vivo aquí y disfruto de este pueblo y creo que debo ser una vecina en toda regla, que es lo justo para el pueblo y lo justo para mí, evidentemente. Pues llegué de la mano de mi marido. Mi marido tenía una casa aquí en Malpartida de Cáceres, mirando a los Barruecos, o sea que miro a lo que yo le llamo el mar de hierba, que así he titulado un libro de poesía mío, inspirado y escrito aquí, en Malpartida de Cáceres. Y bueno,
Al final teníamos nuestro piso en Mérida cuando nos casamos, y nos veníamos los fines de semana, vacaciones y tal, pero esto es una gozada, es relax espiritual, relax psicológico, vives mirando al campo, al azulino de la Sierra de San Pedro, pasando los rebaños de la oveja, que esto era territorio de la Mesta, hacia el lavadero de los Barruecos. Entonces, ¿qué más quiere una escritora? Que este mundo bucólico total es maravilloso. Es que no encuentro unas palabras adecuadas en el diccionario, y mira que tenemos palabras, para decir lo a gusto y lo maravillada que estoy viviendo aquí. ¿Que tengo el inconveniente del viaje? Bueno, no pasa nada. No se puede tener todo, ¿no? No se puede tener todo, y lo que más me gusta lo tengo aquí, con lo cual vivo tranquila y felizmente en este mundo bucólico y agreste, y rompo unas 100.000 lanzas por el mundo rural, por el mundo de los pueblos. Por la vida en los pueblos. Exacto, no me gusta decir la España vaciada, eso de vaciada no me gusta. Un poco peyorativo suena. Totalmente, me gusta decir la España vacía o los pueblos que se vacían porque a los pueblos no se les dan las oportunidades para que sus habitantes se mantengan en ellos, ni muchísimo menos. Hemos esa lucha dual que ha habido de la aldea y la ciudad, creo que se ha llevado a unos extremos que hemos cambiado el mundo de una manera terrorífica. La gente, incluso con el tema de lo que hemos pasado con la pandemia, está volviendo a la vida en los pueblos. Están ¿Sí? comprando viviendas, están comprando casas en los pueblos. Bueno, yo sin ir más lejos, yo tengo amigos de Cáceres que viven en Malpartida. Efectivamente, sí, y a mí me preguntan muchas veces cuando estoy en mi terraza o en mi calle, me preguntan muchas veces si alquilan o venden algunas casas por aquí, por esta zona, porque se quieren venir a vivir a un mundo tranquilo y tal. Hombre, un pueblo, mientras más habitantes tenga, habitantes efectivos, a mejores servicios puede disponer, ¿no? Pero claro, vamos a dotar también los pueblos de una infraestructura necesaria para que la gente viva con comodidad, y sobre todo el hándicap y el caballo de batalla que es el trabajo. En los pueblos se debe también fomentar algún tipo de industria, aunque sea industria agroalimentaria o de este sector primario, de lo que sea, para fijar a la gente en los pueblos. Es que yo creo que a este paso vamos a darle un premio a los que viven en los pueblos. Sí. Claro. Rosa, al igual que te has sentido, por lo que cuentas, ¿no? Bien acogida por los malpartideños, sí. Creo que te sucede otro tanto de lo mismo cada vez que viajas a Portugal, que creo sí. que es, tu segundo país, por así decirlo, sí. ¿no? Sí. Ese Portugal de Pessoa, de Saramago, que has mencionado antes. De Flor de la Espanca, de Camões, de Sequirós. Claro. ¿Por qué te gusta tanto Portugal, Rosa? Sí, o de Salvador Sobral, que me gusta mucho como canta, o de Madre Deus, o de Amalia Rodríguez, o de todo lo que es el fado, efectivamente. Me gusta por tantísimas razones. Primero, es un vecino, y como buen vecino y buena vecina tenemos que cuidarnos y tenemos que convivir en paz y armonía. Me encanta su cultura, hemos dicho que la literatura, me encanta la gastronomía portuguesa, el paisaje y el paisanaje, me gusta muchísimo la calidad humana de su gente, me gusta mucho. No es una gente, los españoles somos más pelilleros, totalmente, en el sentido de que parece que nos tomamos la vida de ahí como de otra manera, y el portugués es más pausado, más relajado. La saudade es una palabra que me trae unas connotaciones estupendas. O sea, que es un todo. Viajar por Portugal de cabo a rabo, yo creo que para el ánimo de las personas, de los españoles, deberían hacerlo alguna vez, incluso como una peregrinación espiritual, Portugal de arriba abajo.
Mira, por Es suerte, todo. Rosa, yo también me gusta mucho hablar de Portugal porque yo soy medio portugués. Mi madre es portuguesa del Alentejo, de un Fíjate la pueblecito que lenteja. se llama Santana de Cambas. Pero Es un nombre más tú sabes, bonito. claro, tú sabes que ahora el tema del turismo está todo infectado, todo invadido por turistas, por Sí, hordas de sí, turistas. hordas, sí, las Tú vas a hordas. Lisboa ahora mismo y es imposible, ¿no? La suerte que todavía tiene Portugal, no sé si suerte, a efectos turísticos, para los que conocemos ya el país vecino, es que puedes ir a, no sé, a Braga, puedes ir Sí, a Oporto, puedes ir a Setúbal, o puedes ir sí, a Tavira y no te encuentras sí. tantísimos turistas como te puedes encontrar en cualquier otra parte de la península, ¿no, Rosa? Efectivamente, efectivamente. Tú te vas a Tavira, que la zona esa de Tavira es una preciosidad, las playas, las pequeñas islitas que hay, que son islas en las que vive tan poquita gente, que te puedes ir a pasar el día entero y las calles, no tiene calles, las calles son la arena de la playa y eso es tan auténtico, no hay coches, no hay coches y es tan auténtico y tan natural que es una gozada. Todo lo que es el Alentejo. El Alentejo es como una prolongación de Extremadura, es una bella prolongación, con esos paisajes, esos alcornocales tan maravillosos. Eso es una gozada. Te vas al Algarve, el Algarve es una delicia, o la costa lentellana, o toda la zona de arriba, Beiro. No sé, podríamos estar aquí nombrando muchísimos sitios de Portugal que son muy amados y son muy desconocidos para muchísimos extremeños y españoles. Y ahí lo tenemos, Sí, y ahí lo tenemos. sobre todo para los españoles que vivimos, yo creo que seguimos viviendo de espaldas a, por desgracia, de Sí, espaldas a Portugal, ¿no? sí, 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 es una lástima, pero muchas veces tenemos Portugal en la espalda, en lo trasero de la espalda, y no queremos ponérnoslo al costado para ir a la par. Y eso es un error garrafal. Además hemos tenido, volviendo a la historia, durante la historia hemos estado unidos, unidos. Mira, aunque a los portugueses no les guste mucho admitirlo en este sentido, hemos tenido un rey que era en común, era un rey de Portugal y de España durante 64, 67 años. Me parece que Felipe era Felipe II, II sí. y el siguiente. Además, nosotros tenemos aquí en casa un cuadro antiguo de los reyes de Portugal desde el inicio de la historia y tenemos en esa espiral, tenemos a los reyes nuestros cuando eran reyes de Portugal. Pero vamos, en todo, en nuestra cultura va desde que los árabes invadieron la península, todo ese Algarve, que es, digamos, como un brazo de la zona andalusí, toda esa costa, eso es una maravilla. Tenemos la cultura árabe tanto en España como en Portugal, en el sur. O sea, que no podemos desligarnos de Portugal, hombre, imposible. Me Pues niego. Rosa, Y me oye, niego en nombre de todos los españoles. qué forma más bonita, yo creo, de poner punto y final a esta entrevista, ¿no? Con estos recuerdos portugueses, alentellanos, ¿no? Del Sí, Algarve, bueno, pues recordando, claro que sí, ¿no? La influencia que ejerce también Portugal en nosotros, en nuestro espíritu sobre todo, literario, ¿no? En tu caso, que yo sé que has sí, recorrido Portugal de cabo a rabo. Y sí. bueno, pues simplemente, Rosa, darte las gracias por haberme dedicado tu tiempo, por haberme ilustrado en tu sabiduría y en tu conocimiento, a mí y a los oyentes, y hasta una próxima ocasión, Rosa. Pues hasta cuando quieras, yo encantada, porque yo creo que cuando las personas tenemos algo que podemos transmitir que sirva a los demás, creo que es nuestra obligación. Sería una avaricia quedarte con todo dentro y no darlo hacia los demás. No me parece correcto. O sea que a tu disposición y muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rosa. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta próxima.
Y hasta aquí, queridos oyentes, el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista y que al menos haya despertado entre vosotros la curiosidad por conocer la obra de alguno de los autores que se mencionan a lo largo de la misma. En tiempos de zozobra como los actuales, la literatura es de los pocos placeres que pueden salvarnos del naufragio al que, al parecer, estamos abocados inexorablemente. Refugiarnos entre los libros puede convertirse en la mejor de las terapias para sortear los sinsabores de la crisis energética, del precio de los combustibles y de la recesión que nos viene encima. ¿Qué mayor satisfacción que pasearse por las páginas de un libro, manteniendo ese diálogo interior, esa íntima relación con el autor, generando en el lector el milagro de emocionarse con las historias inventadas por otros? Dice Mario Vargas Llosa que el principal acontecimiento de su vida fue aprender a leer. Queridos oyentes, leamos. Tengamos el coraje de penetrar en los mundos imaginarios, tejidos por hombres y mujeres que con su esfuerzo y tocados por la varita de la creatividad han puesto su sabiduría al servicio de los demás. Leamos no tanto para olvidar, sino para sobrevivir a la insoportable realidad que nos asfixia y nos desconcierta. Vayamos, pues, a hombros de gigantes en busca de la felicidad.